¡Hey! ¿Qué tranza, puercas? ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Qué tranza, puercas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su familiar canal. Mi nombre es Héctor Alexandria. Espero estén teniendo el mejor día de su perra vida. Si no, ya se la saben. Ya llegó su lodo, puercas. Perdonen, es que Carla se está ahogando. Es que me vieron tomar leche. No, de todos modos. Ya te callas. De todos modos, eso va a estar top. El día de hoy estoy muy emocionado, gente, porque como lo están viendo en el título, vamos a hacer la video reacción de Chuti y Asesino contra Trueno y Letra. Porque pues esta batalla, por lo que vienen muchos comentarios, esta batalla es tongo y que esta batalla es muy polémica, que por ahí el público estaba apoyando mucho a Trueno y a Letra y pues un buen de cosas. Ya saben que yo les voy a dar mi video reacción real y voy a dar una opinión o un análisis de lo que está pasando y de lo que yo creo que está pasando. Así que ya sabes, si quieres, si te gusta el video y quieres ver la video reacción, quédate. Pero antes de empezar con la video reacción, les voy a dejar un comentario aquí abajo que me dio mucha risa. Este güey sigue celebrando el 31 de octubre porque su disfraz de tonto no se lo puede quitar. Porque lo van a ver acá abajo, es el gordo pelotudo y dice, me das asco, no soy hater. O sea, diciendo, me das asco, pero no soy hater, Pero por ahí es tu cara. Aléjate un poco de la cámara y mejora el audio, por favor. Esto fue por la video reacción anterior que subí de Asesino y Chuti contra de Toque y Estigma, donde yo estaba mencionando que en ese video era el único video que tiene esa calidad y ese audio, porque los suscriptores o la gente que ve los videos sabe el audio y la calidad que yo manejo en los videos. Y luego Carla, que está aquí atrás, sale a defender, que le pone, se nota que es el único video que has visto, pero bueno, si no te gusta, pues vete y listo. Algo tóxica. Le pone el güey, ¿me estás obligando? ¿Acaso no tengo derecho a indignarme, a seguir viendo algo que no me gusta? Al ayudarlo con una crítica constructiva para que progrese. Decime, él tiene una calidad de mierda, ¿qué aportas vos? Nada, ojo, no ven los videos porque yo lo dije en el video. Ese formato no es el que manejo, esa calidad y ese audio tampoco es el que manejo. Ustedes saben la calidad y el audio y todo lo que nos esforzamos en este canal, pero este güey se me hace que es el único video que ha visto. Yo les dije, necesito, en este momento es el único formato que puedo subir, pero al día siguiente les dije en este video que ya iba a mejorar. Si seguís apoyando en vez de decirle que cambie, nunca va a progresar, tiene una calidad mediocre, igual poco a poco va a ir evolucionando, ojo. Y ahí apareció otro suscriptor, les digo, les voy a poner las capturas, dice, crítica constructiva y le dices que da asco. Y pues Carla le puso, yo que aporto, evidentemente es el único video que has visto. Y pone, güey, ¿acaso tengo que censurar mis sentimientos? Estoy siendo transparente. Y en otro video parece que ya este güey como que ya agarró el pedo, ya entendió, ya vio más videos. Y pone, bro, igual tu actitud y personalidad son buenas, lo único que te falta es calidad. Saludos, gordo pelotudo, papu, te mando un abrazo y un beso en tu colita. Pero si vas a hacer ese tipo de comentarios no hay pedo, pero ve los videos, primero ve de qué es el canal, primero ve qué onda y luego ya haces lo que tú quieras. Y si vas a hacer una crítica constructiva, créeme que poniendo que te doy asco no es la mejor forma. Pero ya, papus, no me enrollo más, solo se los quería poner. Así que ya saben, papus, vamos a hacer la video reacción de Asesino y Chuti, los que yo pensé que iban a ser campeones, porque pues era una pareja indestructible, era una pareja que pues no tan fácil les podían ganar. Y el Trueno y Letra, que al parecer andaban con todo. Y pues, voy a hacer la video reacción, papus, así que ya saben, si les gusta el video, la mejor forma de apoyar tanto el video como el canal es dejando tu rico y sabroso like. Suscríbanse en la parte de abajo para llegar a los 1500 suscriptores o a los 2000 lo antes posible. Solo la gente chida está suscrita, así que ve y suscríbete, totalmente gratis. Actívate la campanita para que te notifique cada vez que subo video, porque estoy subiendo video diario y próximamente vuelven los directos. Se viene una sorpresa muy grande en el canal, así que actívate la campanita. Ahí abajo están mis redes sociales. En los comentarios déjame todo lo que tú piensas, todo lo que opinas, todo lo que te gustaría, qué batalla quieres ver y todo. Me encanta cuando comentas porque te doy tu corazoncito y pues por ahí echamos desmadre. Ustedes van a estar viendo el video aquí abajo en 3, 2, 1. Vamos a darle, papus. ¡Entonces, mano arriba, che! Mano arriba, papus. Y se la Es tu cumpleaños y no sé qué madre. Es mi cumpleaños y pido 3 deseos. El primera, que Letra ya no rapee tan feo. Segundo, Ojo, que mi rap se encuentre en un museo. El tercero, no necesito porque me llevo el trofeo. Tu Buena, primer güey. deseo es no sentir este tembleque. Tu segundo deseo es no aceptar este trueque. Y tu tercero es que no te va a ganar el pete. Claro que si es mi cumpleaños me trajeron 2 paquetes. Tu paquete, Buena, pero güey. dímelo ya en serio. Hijo de puta, te voy a quitar del medio.
Es tu cumpleaños y ha tocado el premio. Fíjate si es la suerte que te han salido dos genios. Deseo que güey. lo rapes como una escuadra. Buenísima. Y que no malgastes tu lenguaje en medio del habla. Y que lo tuyo no se quede que en vocabla. Deseo que muestre la experiencia esa que tanto habla. La que tanto Ojo. habla el asesino. Ojito. Es de la que he conocido el público argentino. Pido 3 deseos y ese es el padrino. Te tiro en la alfombra y sales volando como el Aladino. Y no para Buena, nada güey. en ese estilo. Nunca vas a sonar como el flow que es argentino. ¡Qué flow! Así que tu rap es de novela. Ya soplé tu fuego de la vela. Buena, güey, también. Están dándole muy bien. Te deja esta competición. Un deseo que no seas populista, chaval. Y otro que no necesite localía para ganar. Yo deseo que ustedes en España Durísimo. sean los mejores y que dejen de rapear sin asumir los roles, que le pongan más nivel a los motores. No antes en la línea final decir, sabes que vengo girasoles. Yo quiero que digas las cosas más claras. Quiero que digas rimas más caras. Que la vela la apagabas, ya soplaste el pastel. Ahora mordida, la putiza en la cara. Se trabó asesino, No se güey. dieron cuenta, no es buen rapero, no me representa. Pide los deseos, toma de esta afrenta. Tu mayor deseo es no cruzarme el 30. El 30 pero lo tienes Ojo. sumido. Que Ojo. soy Chuti y asesino. Querías que te ganásemos en este camino. Pues ya lo tienes, este es tu deseo cumplido. No le hables de deseo que queda como un fracasado. No le notes la Red Bull que él no está invitado. Porque está Ojo. cagado. Y cuando había estado, que él ganara nunca fue deseo del jurado. Ojo, papus, ojo. Me gustaron ambas partes. Siento que lo están haciendo muy, muy bien. Por ahí alguna trabada de Asesino y Chuti. Pero me gustaron ambas partes, pero siento que Asesino y Chuti como que le desarrollaron mejor el tema. Y fueron punchlines más potentes. Aunque Trueno y Letra lo hicieron bien. Terminaron ustedes. Ojo, se viene doble tempo libre, papus. Pero esto no arranca. Trueno La gente rapea empieza a muy hacer cabrón, ruido, tiene un flow muy ruido, perro. ruido, Y ruido, Letra me ruido, encanta que es puro ruido, freestyle. ruido, ruido. Pero en este Ahora round sí siento todo que el mundo Asesino y Chuti fueron más congruentes y usaron mejor el tema. Vamos a ver cómo lo hacen. Y se la damos en 3, 2, 1. Claro que sí, tú siempre te tripeas mis ideas que golpean todo el sonido, que siempre te matan de forma muy rata y te sacan de la copa por mal parido. Mi deseo era ganarle algún consentido y le gané a los dos, doble deseo cumplido. Ojo. Me están diciendo lo Cremita. mismo porque lo mismo él quiere reiterar. Dicen que siempre que porque deseo de los jueces no que me dejen ganar. Pero para que quiero mi deseo, pues yo pierdo en la internacional. Pero tú no sales ni tu país porque te has quedado en el segundo lugar. Buena respuesta, güey. Segundo lugar, vos en la Red Bull no vas a estar, así que no vas a hablar, así que te va para allá. Ojo. Este es un rapero demasiado malo que me ve y se derrite. Te dije que el 30 no quería cruzarme, pero competí porque te no compite. Se No trabó. dijo nada y ya le dicen que G. No hables de que no está ahí, porque si tú estás ahí, es por mí. Y yo Ojo, dije, güey. no me trabé en ese momento. Solo que estaba imitando tu doble tempo. Claro que sí, pero te falta contenido fluido y más coherencia, pues tengo nivel y mucho por ofrecer porque tengo el poder de darle la sentencia. Ojo con Letra, En güey. Venezuela me enfrenté ante los participantes y audiencia. A ti en México, puto, te hacen la competencia. Durísimo, güey. De la internacional hablado. Pero entonces me pregunto, ¿tú cuántas has ganado? Entonces me pregunto, ¿tú cuántas has ganado? Si de aquí la tiene uno y rapea de mi lado. No pega de mi lado, ¿qué te ha pasado? Yo tengo el flow suicida, que llegue y mata esta gonorrea, que no me tararea, que en esta estampida. Qué bueno es Letra, güey. Bueno, no van a ganar contra el Letra y el Trueno. No ganó ninguna competencia porque los freestyle Se trabó otra vez. Ahora aquí se trabó, pendejo. Por eso no es bueno andar dándome consejos. Tú que decías, mejor chúpala, que hablas de perder Letra. Si eres un perdedor en mayúsculas. Ya te di Ojo, una güey. oportunidad, ahora te cago a palo. Por eso vengo a rapear a demostrar que en la instrumental yo siempre le meto muy claro. Le gusta esta mierda, yo lo escucho y es muy malo. Nosotros nos trabamos ahorita, ellos desde que empezaron. Ojo. Mira, cuando te gano, estás atento. Dice que me va a poder igualar con esta amistad. Chuti me pone los pezones duros, güey. Que el asesino se traba en este evento. Pero luego te has trabado tú, eso te pasa por haber hablado de tiempo. Hablar de tiempo, yo no hablo de eso tampoco, de inercia, porque la rap me gusta
quieres rapear contra Trueno, pero me parece que ni se me esfuerza. Claro que yo me trabé, pero si me caigo levanto con más fuerza. Con Ojo. más fuerza, mira cómo viene el lema. Me tira uno, luego me tira el otro, ese es el tema. Uno le tira y el otro la truena. Pero yo soy Visco, hijo de puta, para mí eso no es problema. ¡Qué buena, güey! Asesino anda muy bien, güey. Chuti también anda muy bien. Es lo que les digo, Trueno y Letra lo están haciendo bien, pero Asesino y Chuti lo están haciendo muy bien. Realmente me estoy inclinando más por Asesino y Chuti. Eso de que Trueno se trabó y Asesino lo usó muy bien. 120 Pero segundos. para mí es de Asesino y Chuti, ahora papus. sí, la concha de la lora, loco. No quiero pensar que porque están en Argentina y Trueno es argentino y acaba de ganar. ¿Qué onda, loco? No lo quiero pensar, papus. Ya. Y se la damos en 3, 3, 2, 1. Tiempo. Otra vez ha llegado el equipo que abusa. Las técnicas que se usan no se escogéis. Si queréis iros poner otra excusa. O es que os gusta jugar solos a la ruleta No me rusa. transmitís un carajo, tu flow pa' mí no suena. Yo soy más rapero, me corre el rap en la pena. Dice que es rico y que ese es su problema. Entonces viste doble tu derrota con teorema. Oh, ojo, güey. ¡Qué rima tan nueva! ¡Qué buena! y Algo qué usada, original! pero- Ahorita al Trueno lo pongo mal. Nada más para que se acostumbren lo que pasa internacional. ¡Wow! ¡Qué punchline tan genial y monstruoso! Este es el mejor y no dijo nada asombroso. Y tú no te me encares ni te me sientas fabuloso. Que al igual que Perú me estás mirando nervioso. ¡Qué nervioso! Si el malo de este juego, si eres el más malo, para mí eres el más memo. Y yo me siento Pennywise dentro de este juego, porque siempre me he alimentado de tu miedo. Está bien, vos sí sos muy bueno, pero no va a llegarme. Porque Trueno y Letra empieza con el desarme. Y en la internacional, ¿cómo vas a ganarme? Con la de Saiyajin, la reconcha de tu madre. Ojo, güey. La del Saiyajin. ¿Algo reciclada? Se la damos en 3. Ah, es que no sé, güey. Con la del Saiyajin, pues jame, jame, ja. Mira qué buena letra y qué original. Ese es el Trueno, pero su maldita lluvia se la dejo como en peli de terror bien turbia. Ay, mejor que sigas tu ruta. Yo vengo a soltar el flow de Venezuela al estilo de Supa. Nos van a ganar esta madre Teresa del Calcuta. Ante el flow más lacriado y la coherencia que hijo de puta. Ojo. Dios sabe Qué que buena, del güey. medio ya se quita. Porque estos a mí nunca me limitan. Tú no eres el rapero que este mundo necesita. Lo más guarro es hacer una escrita sobre una escrita. Hay cosas que se las escribe y nunca son buenos. Como justo a mí vas a decir que yo no soy rapero. Si soy el barrio del quiero. No es jame, ja, y jaja, me lo paso por los huevos. Esa sí estuvo muy buena, güey. Esa sí estuvo muy buena. Igual la de Chuti, una escrita sobre una escrita también estuvo. Pero siento que no se las gritan, güey. Tú dices que eres underground y que eres muy real, que eres muy potente y muy original. Y estás con el más falso y el más comercial. No mames, hijo de puta, doble moral. Claro que sí, lo que dice me agrada. Porque ustedes dañaron nuestras batallas sagradas. Antes la gente no se preparaba nada. Por culpa de ustedes cualquiera se prepara una mamagüevada. Ojo, muy buena también, güey. Muy buena. De primera, y por lo que yo he visto, es de Asesino y Chuti. Trueno y Letra tiraron rimas muy buenas, pero siento que ya era algo, no algo novedoso, algo nuevo. Era algo que ya le habían dicho, como reciclada. Se las gritaron mucho, pero realmente no es algo novedoso, algo nuevo. O sea, es algo que ya se había dicho. Por ahí Chuti tiró rimas muy bestiales que no le gritaron. A la cuenta de 5. Quiero ver la votación, a ver si es unánime o qué pedo. 2 réplicas y 3. Trueno y Letra. Ojo. Ojo. 2 réplicas. Muchas gracias Argentina por otra vez recibirnos muy grande. Muchas gracias. Un placer estar aquí como siempre, gente. Fuerte el aplauso. Es lo que les he dicho, estas batallas son difíciles de juecear o difíciles de dar una opinión, porque yo sé que mucha gente va a decir, güey, si era de Trueno y de Letra y principalmente para mí es mi opinión, como les digo, yo tengo opción A, tú tienes opción B y alguien tiene opción B y las 3 se respetan. Para mí principalmente era de Asesino y Chuti, siento que fueron más constantes, siento que los punch fueron más ingeniosos, más chidos y más coherencia.
Trueno y Letra lo hicieron bien, pero por ahí la mayoría de sus rimas ya eran repetidas, ya era un concepto reciclado. Y pues principalmente quiero pensar que el factor Trueno, Argentina, campeón, todo eso afecte un poco. Pero pues ya depende de cada quien, gente. Lo más importante aquí es tú qué opinas. Me lo puedes dejar ahí abajo en los comentarios. Ya saben que me gusta cuando comentan y pues por ahí podemos echar desmadre, podemos hacer el debate y ver tú qué piensas. Pero eso sería todo para mí en este video, gente. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden regalarme su rico like. Es la mejor forma de mostrarlo. Así apoyas el canal y apoyas el video. Recuerden, está subiendo mucho contenido. Y así que... ya saben, el video de ayer no es ese contenido y no es ese video y esa calidad y ese audio que estamos subiendo, es papus, pero por motivos de tiempo y todo eso lo tuve que subir así. Les pido una disculpa, pero ya va a volver toda la normalidad. Suscríbanse, papus, para llegar a los 1500 y llegar a los 2000 lo antes posible. Ya saben que quiero terminar el año con 2000 suscriptores, así que si no estás suscrito, es el primer video mío que ves, te gustó, te sacó una sonrisa, suscríbete para que seas parte de la familia. En serio, apoyas mucho, actívate la campanita para que te llegue notificación de cada cuando subo video, porque voy a estar subiendo todas las video reacciones. Se viene FMS México, se viene mucho contenido, así que actívate la campanita, es la mejor forma de estar al pendiente. Ahí abajo están mis redes sociales, en los comentarios, sabes, déjame todo lo que tú opinas. Mi nombre es Héctor Alexandria, beso en tus colitas y como dice el fotógrafo, la cara siempre para arriba, papus. ¡Vámonos!